Bueno, iniciamos en este momento una conferencia y yo tomo lo que vamos a comenzar es sobre la modalidad del autodespacho aduanero sin nuevas incidencias. ¿Por qué hablamos de nuevas incidencias? Inicialmente porque han habido cambios para las modalidades de importación de las mercaderías que vienen de Costa Rica. Han habido ciertos cambios, esto en el momento de cierta importación para que almacén que venga destinado, si la aduana lo determine en su momento, que ese almacén está conglomerado de mercancía y no puede recibir, la misma aduana está determinando a qué almacén lo va a redirigir. Obviamente, todo esto son para las mercancías que vienen procedentes igualmente de Panamá, Costa Rica. Más adelante vamos a ahondar, hablamos sobre la parte de la introducción del servicio aduanero. Obviamente son procedimientos de importaciones que se someten en base a la ley de autodespacho 265 y su norma también con su reglamento. Por ende, esto viene amparado bajo la formación jurídica para los procedimientos que se van a determinar para distintas mercancías al momento de importar. Esto en base a que para las importaciones en Nicaragua existen regímenes especiales, es decir, modalidades especiales en que nosotros podemos amparar el importador. Por eso se llama Ley de Autodespacho 265. Esta ley es bien ampliatoria, igualmente con la parte de sus reglamentos, porque ayuda al importador a saber, igual como al agente aduanero, igual como al transportista, a dónde están plenamente prácticamente tus derechos y obligaciones en todo el sentido de la palabra. Por lo consiguiente, seguimos avanzando. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que los participantes del curso dominen las implicancias, las incidencias que tiene la llegada de las mercancías al territorio aduanero y las nuevas modalidades. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo. Bueno, las definiciones, procedimiento, la recepción del medio de transporte, causales en las que no se podrá cancelar manifiesto de carga, solicitud de examen previo para que se realiza. Entonces, sin entrar, como decimos, en tanto punto, vamos a lo que nos compete, que es la modalidad del autodespacho. ¿Qué entendemos por autodespacho? ¿Cuál es el punto inicial al momento de que nosotros venimos a importar una determinada mercancía? Permítanme, creo que me van a ayudar acá porque se me están cruzando las diapositivas solas. Ok. Me ubico. ¿Qué conocemos como autodespacho? ¿Y cuáles son las incidencias que nosotros, o lo que nosotros debemos de tener muy claro al momento en que se va a iniciar una importación? Cuando usted tiene determinado como importador comprar un determinado producto en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en cualquier país donde usted quiera importar, debe de tener ciertos elementos muy claros. Y es que al momento de realizar una importación, debemos de saber cuál es la modalidad en que nosotros vamos a trabajar. 1. 2. ¿Qué tipo de transporte es el que yo necesito? 2. ¿Qué tipo de mercancía es la que vamos a importar? 3. ¿Mi mercancía necesita algún permiso especial para poder comercializarla en Nicaragua, para poder nacionalizarla? ¿Cuáles son los procedimientos que me indica la Dirección de Aduana? ¿Cuál es el ente regulador? ¿Qué pasa si yo traigo esta mercancía y mi agente aduanero me dijo, no, si la puedes traer, no hay ningún problema? Y al final viene la Dirección General del Servicio Aduanero y nos dice, señores, ¿dónde está el permiso de X producto? Esta mercancía necesita un permiso especial. Entonces son incidencias y son momentos en que usted al momento de importar un bien o una mercancía, obviamente, debemos de tener en cuenta. Aparte de esto, ¿por qué? Porque recordemos que nosotros somos, al momento de hacer una importación hacia el estado de Nicaragua, vamos a tener el nacimiento de la obligación tributaria.
Es decir, mi producto se va a gravar en dos sentidos. El primer sentido que se va a gravar es tributariamente. Segundo, ¿qué tipo de importador soy? ¿Soy un importador ocasional, esporádico? ¿Qué me indica la ley? ¿Cómo voy a trabajar este procedimiento? ¿En base a qué me va a cobrar la Dirección General de Servicios Aduaneros mis impuestos? Permítanme un segundo, no sé si me colabora por acá, se me están pasando las diapositivas sin darle un clic. Permítanme, por favor. Entonces, tenemos interrogancias al momento de que nosotros vamos a importar. Supongamos que tenemos un bien y me dice, ok, este bien que estamos importando a Nicaragua, voy a importar mascarilla. Ah, ok, pero ¿qué tipo de mascarilla voy a importar? O sea, hay una norma que me restrinja para poder importar mascarilla. O sea, soy un importador registrado y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que cuando ingresan nuestro producto al Estado de Nicaragua y nace la obligación tributaria, por lo consiguiente se deben de cumplir las formalidades de ley en base a la ley de autodespacho 265. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros no cumplimos con los requisitos que indica la ley, difícilmente vamos a poder nacionalizar una mercancía y por desconocimiento de la materia jurídica vamos a decir, es problema de la Dirección General de Servicios Aduaneros, es problema de mi agente aduanero, es problema de mi consolidador de carga que no me dijo, y etcétera. Y comenzamos como buen nicaragüense a echarle la culpa a todo el mundo, pero nosotros nunca tenemos la culpa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es traerte tal producto, se está vendiendo, que cuando ingresa a Nicaragua, aquí lo vemos y lo resolvemos. Eso es típico y sucede muy consecutivamente con agentes aduaneros irresponsables. Porque después, ¿qué es lo que dice? Cuando están los problemas, no, es que esa es culpa de la Dirección General de Servicios Aduaneros, es que le caigo mal a fulanito, es que es sultanito. No, aquí debemos de ser muy objetivos, críticos y analíticos. Si nosotros comenzamos a trabajar bajo los procedimientos aduanales y a cumplir y a ordenarnos desde inicio hasta el final, obviamente pueden existir algunos percances, pueden existir alguna inconsistencia, no estoy diciendo que no, porque igual pues somos seres humanos y en determinado momento, tanto como Dirección General de Servicios Aduaneros y nosotros como importadores y como agente aduanal podemos cometer cierto error durante el proceso en que vamos nosotros a proceder a nacionalizar una mercancía. Ahora, dentro de los procedimientos de restricción de mercancías, el paso 1 me indica que ingresa la mercancía dependiendo por qué medio va a ingresar. Esto puede ser aéreo, puede ser marítimo, puede ser terrestre. ¿Qué significa con esto? Existe una área de inspección física de las mercancías. Por lo consiguiente, a donde ingresó el medio de transporte, se le considera, según la ley 339, como zona primaria. La zona primaria no es más que es el punto inicial donde ingresan las mercancías bajo la custodia o bajo la potestad de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Igual lo tenemos en la ley 339 que nos indica sobre la zona secundaria, por lo consiguiente esto es fuera de lo que se considera como zona primaria, llámese almacenes de depósito, llámese almacenes de depósito, llámese Dirección General de Servicios Aduaneros, llámese el aduana aérea, llámese al puerto o donde sea. Esto se considera como zonas primarias. Por lo consiguiente, como están bajo un resguardo y vienen bajo una documentación de importación, esto lo que sucede es, ingresa la mercancía, ok, vamos a ver primero en la área de inspección física de la mercancía. Laser, traemos nosotros, por ejemplo, dice que el Master BL en la documentación trae 1.500 barriles de resina. Ok, pero en lo físico encontramos 1.500 barriles de aceite. O sea, hubo un error. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento que hay un error, la Dirección General de Servicios Aduaneros te obliga, primero te va a sancionar, segundo,
¿Por qué? ¿Por qué te vas a sancionar inicialmente? Te inicia porque tenés un error en la documentación. Y recordemos que las mercancías para objetos de importaciones y exportaciones traen una partida arancelaria. Obviamente cada mercancía tiene su partida arancelaria. ¿Qué es lo que sucede? Venís, importas un producto diciendo que es pintura, lo que dice tu documento de embarque, y segundo, lo que traes es aceite. Son dos partidas distintas. Por lo consiguiente, no puede caber dentro de la zona primaria que la Dirección General de Servicio Aduanero me indique vas a poder nacionalizar este producto. Posteriormente, por eso existe el medio de control de la recepción del medio de transporte para verificar la documentación que viene amparado, el documento de transporte terrestre, en el dado que aplique, que venga amparado en el documento de embarque, y por lo consiguiente, si es una mercancía que se está moviendo de Puerto Corinto hacia Managua, que venga amparada en su Ducate, en el dado caso que no se haya nacionalizado en Corinto. Entonces, una vez que nosotros venimos e importamos la mercancía y viene nuestra BL, viene indicando que es al nombre de Laser y asociado, por ejemplo, vamos a poner SA, y la mercancía cuando ingresó era nombre de Francisco Vega, por así decirlo, tenemos una contradicción y tenemos un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque el consignatario es el que me indica el documento de embarque, dice Laser y asociado, no Francisco Vega. Entonces, ¿qué voy a hacer ante la Dirección General de Servicios Aduaneros? Voy a realizar una corrección a mi documento de embarque. Por lo consiguiente, si esta mercancía yo no la puedo nacionalizar porque viene a nombre de Francisco Vega, un ejemplo, y Francisco Vega en esta mercancía, él no es un importador y Laser y asociados sí es un importador, nacen dos diferencias. ¿Cuál es? La primera, que uno es un importador registrado y por lo consiguiente la Dirección General de Ingreso y en conjunto con la Dirección General de Servicios Aduaneros, al momento de clasificar la mercancía, al momento de tener el registro de un importador, estamos teniendo básicamente el 100% de beneficio como importador y no importador. Porque si yo soy un importador no registrado, mi impuesto del 15% de IVA, impuesto al valor agregado, va a pasar a un 30% al impuesto de comercialización. Si yo no pago, si no estoy registrado como importador, voy a pagar el 10% del IR. Y por lo consiguiente, la duplicidad de impuesto es más alta, es más elevada versus un importador registrado, que va a pagar su 15% de IVA o 10% de DAI en dependencia de las mercancías. Ahora, ¿por qué me indica dentro de los pasos que tenemos el módulo de gestión de riesgo? Es por lo mismo, es para identificar si lo que viene amparado en el documento de embarque es lo mismo a lo que está plasmado, a lo que viene en el embarque, es lo mismo que coincide con su documento de embarque. Debe tener una lógica en todo el sentido de la palabra, no voy a decir traje pan y al final eran aguacates, entonces debe de ir con una lógica extremadamente en todo el sentido concuerde a lo que se está importando. Por lo consiguiente, igual se tiene que proceder a pagar los impuestos vía transferencia bancaria que ha generado de la obligación o del nacimiento de la obligación tributaria para poder nacionalizar o poder nosotros sacar nuestra mercancía del almacén. Dentro del módulo de riesgo podemos encontrarlo con varios puntos elementales. El primer punto elemental que nos podemos encontrar es, por ejemplo, si mi mercancía yo la clasifiqué en una partida A, un ejemplo, en el 4506 y tenía que clasificarla en el 5809, en ese momento vamos a identificar si la partida arancelaria que se ha grabado o el impuesto que se ha grabado coincide igual con la mercancía que se está importando. Aparte de esto,
se va a revisar la declaración aduanera. Ah, es que me salió rojo, me salió verde y posteriormente la aduana siempre me lo manda rojo. Eso es improcedente, es antijurídico, me podrán decir ustedes. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano dice que debe tomar su lapso de tiempo para poder realizar, obviamente, una ampliación a este sentido. Permítame un segundo, vamos a tomar algo. Vamos a hacer, tenemos un problemita técnico por acá. Creo que ya se vieron las diapositivas, se nos han estado pasando simultáneamente sin ir avanzando, pero ya estamos en ello. Bueno, llegan sus preguntas, ataquen sin problema, no se preocupen, aquí estamos, hagan las preguntas que quieran. Aquí estamos en el autodespacho aduanero. Recuerde que autodespacho aduanero está en toda la norma, en todo el sentido, y por lo consiguiente se va a ir descargando, se van a ir descargando esta diapositiva, la van a poder tener ustedes. Bueno, siguiendo ampliamente con la parte del procedimiento de recepción que podemos encontrar en el módulo de gestión de riesgo. Lo primero, que la característica de las mercancías no coincida con lo que viene en el documento de embarque. Segundo, que los números de las mercancías que se están importando me digan eran 1.500 bultos, vinieron 1.480, hay que hacer un razonamiento, hay que realizar una justificación, cuánto es el porcentaje que me indica la ley para poder hacer una justificación antes de. ¿Y por qué digo el antes de? Porque la norma te indica que vos puedes hacer una rectificación de cantidades de bultos en la mercancía antes de presentarse en el módulo de gestión de riesgo, como le llamamos el módulo de aduana. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces hay gestores aduaneros, agentes aduaneros, o en este caso pues el gestor, el que hace prácticamente, va a presentar la declaración, que no tienen la cautelosidad en verificar la declaración, en tener una comunicación muy estrecha con el agente aduanero e indicar, mire, esta mercancía deberíamos de hacerle un examen previo para cuantificar si lo que indica el documento de embarque es lo que viene. Y esto se ve todos los días, es una norma. Muchas veces te dice el proveedor, te mandó 1.500 bultos y te mandó 20 de regalías, pero no vienen tipificados en el documento de embarque. O sea, en vez de venir 1.520, vinieron 1.500. ¿Cómo vas a razonar esto ante la Dirección General de Servicios Aduaneros? Entonces, son etapas dentro de los procesos de importaciones y exportaciones que se puede dar consecutivamente. Sigo avanzando. Obviamente, ya habíamos hablado de este punto, que era el arribo de las mercancías al territorio nacional. Puede ingresar, obviamente, por cualquier medio de transporte. Tercero, la aduana es el lugar autorizado para su ingreso. Cuarto, la destinación de mercancías ante el almacén de depósito. Para esto tenemos la referencia legal, que es el CAUC, artículos 64, 65 y el 71. También de su reglamento, el artículo 570 y el decreto 3-del 98. Dentro de la parte del despacho aduanero, la ley te indica que las mercancías deben de destinarse a un almacén de depósito. Profesor Laser, esto se realiza, el almacén de depósito de las mercancías lo realizamos siempre que ingresa. Bueno, en determinado momento la mercancía tiene que ingresar a un almacén de depósito. ¿Se da en la práctica? No, no se da en la práctica. Permítame un segundo. Déjame ver. ¿Qué le aplica el CPA para las certificaciones que tiene? Bueno, cuando hay duda de valor de la mercancía, está la ley de valoración aduanera. ¿Qué te indica la ley de valoración aduanera? Es una ley bastante ampliatoria y te indica cómo vas a proceder para poder desvanecer ese error. ¿Y por qué muchas veces podemos tener el punto, y me detengo porque es una pregunta que nos están haciendo,
¿Cómo podemos detener la duda de valor? La duda de valor no se va a detener nunca, porque la Dirección General de Servicios Aduaneros maneja una base de datos y te indica, mira, esta mercancía que vos estás importando tiene por lo consiguiente un valor, supongamos, de $25. Vos me la estás declarando en $18. ¿Qué significa con esto? Significa que al momento que vos estás importando tenés desde ahí un nacimiento de la duda de valor. Ahora, ¿cómo voy a desvanecer la duda de valor ante la Dirección General de Servicios Aduaneros? Tomando en cuenta la Ley de Valoración Aduanera, que se aplica en base al inicio del artículo 7º del GAP del año 1994. Ahora, esto va a depender en qué voy a desvanecer mi duda de valor sobre por qué le pongo una duda de valor. El Incoterm que estás aplicando lo aplicaste en base a valor CIF o tenés un Incoterm Ex-Work. Ok, si tuviste gastos en orígenes, los puedo ver dentro de la declaración aduanera. Si tuviste gastos que contrataste una empresa de esos buyers para poder determinar la mercancía que te indique claramente que es la mercancía calificada, por lo consiguiente vas a tenerlo que agregar a tu mercancía al momento de nacionalizarla, porque son unos costos que se generan en origen. Ahora, ¿qué sucede y por qué existe tanta duda de valor y por qué la aduana me indica todo el tiempo que mi mercancía la mandan a valoración? Es sencillo, o sea, como buen mica, y no es algo aislado, he conocido muchos importadores que en las mercancías te dicen, mira, no, espérate, en vez de que la mercancía cueste $25, me costó la factura real, hablan con X agente aduanero que se pueda prestar para esto y dice, mira, puedes ponerlo en $17 para que mis valores sean menores al momento de que vayas a liquidar la declaración. ¿Y qué sucede? Esto es un acto que se vino dando muy continuamente y en ciertos importadores lo han hecho y lo siguen haciendo, pero ha venido a causar daños y perjuicios al importador que trabaja legal. Porque la aduana ya te indica, no, espérate, este momento o esta mercancía que me está valorando, tengo mis dudas. Y las dudas pueden ser en varios sentidos. Primero, ¿a quién es tu proveedor? O sea, tu mercancía de primer momento para poder desvanecer la duda de valor desde origen debe de venir certificada. ¿Por quién? Por un CPA en el país de origen. Uno. El documento de tu factura debe de venir firmada y sellada por Cancillería. Y por lo consiguiente, tener que ir aquí a la Cancillería a apostillarlo. Eso viene obviamente por la embajada en el país de origen. Tercero, que la transferencia que vos realizaste, el pago a tu proveedor, sea de la misma cuenta bancaria, o no específicamente puede ser la misma cuenta bancaria, pero que sea realmente concuerde o de acorde al impuesto que estás pagando, perdón, al precio de la mercancía que estás pagando en origen y que se vea reflejada en tus transferencias internacionales. ¿Qué sucede? Habemos empresarios que tenemos 2, 3 empresas y decimos, no, fíjate que se lo voy a prestar a mi empresa B, aunque yo estoy importando con la empresa A, agarrarlo a la empresa B y pagar ese dinero al proveedor. Una vez que vos vendas la mercancía, recuperes el dinero, vos me lo transferís a mi cuenta. Ok, pero ¿qué sucede? Sucede que el momento en que sale ese dinero de la empresa B no es la que está comprando, es la empresa A. Y cuando la empresa A está comprando este tipo de mercancía o cualquier producto, hay un registro contable, es decir, hay un registro de entrada y salida de la transferencia. Y la aduana que te dice, ok, perfecto, vos hiciste el pago de 25,000 o 50,000 o 150,000 dólares a tu proveedor, correcto. Necesito que me traiga primero las facturas que vengan firmadas y selladas por un CPA nacional y por lo consiguiente por un CPA en origen. Segundo, que me evidencies que tu empresa A fue la que le pagó a tu proveedor.
¿Y qué sucede? Si no tenés ese registro contable, después te manda a pedir los libros para que vos podás evidenciar donde tuviste este movimiento contable del pago de impuestos. Y si no tenés ese valor, o si no tenés en orden tu contabilidad y tus procesos, al momento de importar tus bienes o tu importación o tu mercancía, por lo consiguiente te vas a meter en un grave problema, porque el problema va a incidir o va a caer 100% en qué. Cae en que lo que vos estás indicando del precio que realmente pagado o por pagar no coincide, porque pudiste haber sacado el 60% de la empresa B y sacaste el 40% de la empresa A. Entonces, no hay un cruce. No, o sea, legalmente te va a crear ciertas inconsistencias y por lo consiguiente no vas a poder ganar a la duda de valor de la mercancía. Tenemos otra pregunta de Yesenia Peña. ¿Cuánto es el porcentaje permitido para hacer la corrección de la cantidad de bulto? El 10% del total que traes de las mercancías, que no lo supere. Tenemos Pedro Mendieta. ¿Qué pasa con los productos que vienen en regalía y la aduana le aplica los impuestos? ¿Es correcto o no? Sí, es correcto que aplique impuestos. Y te voy a decir por qué, estimado Pedro. Porque tu proveedor debe indicar qué es regalía y qué no es. Es decir, debe de indicarlo en el documento o en tu factura, tipificarlo. Y es que lo mismo que estaba diciendo inicialmente, el importador viene, perdón, el proveedor viene, te envía la mercancía y dice, le voy a regalar 10 productos más porque me compró $100,000. Él no tiene él no está siendo consciente que al momento que ingrese esta mercancía al territorio aduanero va a ser objeto de revisión. Uno va a ser objeto de que lo que indica tu documento de embarque y lo que indica tu factura es lo que debes de recibir. Si recibís menos, malo. Si recibís más, malo. No, pero depende. Y es lo que decía, si recibís tu mercancía y llegaste a tu 10% y llegaste y te mandaron el 10% o el 5% del 1.500 bultos, entonces la aduana, ¿qué es lo que dice? Ok, indícame dónde indica esto que es tu regalía. Tenés que irte, obviamente, si tenés algún correo, obviamente, si la regalía por medio de qué se dio. También la regalía debe de ver si no son cantidades exorbitantes para que se vaya a determinar como objeto de comercialización. Y esto, por lo consiguiente, te va a generar, si no lo haces correctamente, te va a generar complicaciones al momento de importar. Tenemos a José Abelardo Alemán Malespín. Cuando una exportación temporal, la aduana la considera un ingreso. Cuando una exportación temporal, la aduana la considera un ingreso. También me las pueden, como decimos, José, mejorar un poco la pregunta, porque cuando una exportación temporal de aduana la considera un ingreso. Sí, y tenés que ver bajo qué régimen temporal, porque recordemos que los regímenes se definen entre definitivos, temporales y liberatorios. Liberatorios para zona franca, temporales para los que están bajo la ley 382. Hay que ver cuál es el porcentaje con el que está trabajando cada una de las empresas ante la Dirección General de Servicios Aduaneros y qué es lo que te permite. Dani Corsa, ¿cuáles son los requisitos para que una persona natural se registre como importador? Ok, para comenzar, cuando te vas a registrar como importador, debes de tener muy claro que debes de cumplir una serie de requisitos. Sale en la ley de autodespacho 265, lo vamos a estar compartiendo en breve, y ahí te indica, pues obviamente tenés que ser nacional o no ser nacional, tenés que inscribirte obviamente ante la Dirección General de Ingresos, tenés que inscribirte ante la alcaldía, tenés que llenar una serie de requisitos para poder inscribirte como importador natural. Recordad que si vas a hacer un procedimiento como importador natural, yo te aconsejo un importador jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de poder importar cualquier bien, vas a tener mayores beneficios en la parte tributaria. ¿Ok?
Dentro de ello teníamos el paso, ¿verdad?, para el autodespacho aduanero. El agente aduanero o apoderado especial de aduana tiene facultad de solicitar la inspección previa, el examen previo de las mercancías en el caso que lo amerite. Sí. ¿Cuándo va a meritar la mercancía que se le realice un examen previo? ¿Cuál es el procedimiento que se debe de realizar? Sencillo, señores, en base al número de documento de embarque HBL número 45-36, que procedente de Qingdao, China, amparando en teoría, bueno, amparando 1.500 bultos. La vas a hacer una carta a nombre del señor Gerald Ruiz, el régimen suspensivo de la Dirección de Aduana Managua, para que puedan autorizarte a realizar el examen previo. ¿Cuáles son las ventajas que tenés y desventajas cuando realizas un examen previo? Es sencillo. Cuando usted realiza el examen previo de una mercancía o no lo realiza, tenés dos líneas. Mi primera línea, cuando voy a realizar mi examen previo, mi desventaja que me va a tomar un poco de tiempo. Es decir, si la agencia aduanera me indica que para este examen previo te va a tomar de 3 a 4 días, es el momento que te vas a tomar para poder cuantificar cantidades de bultos, de inscripciones. Además de esto, vas a cuantificar el número de series en los productos que están importando, origen de la mercancía, porque si le pones que es China y la mercancía dice que es hecha en Tailandia, pues ya tenés dos puntos distintos. Podés tener una infracción administrativa, inclusive hasta en algunas ocasiones, obviamente vas a tener una multa. Ahora, el examen previo sirve para desvanecer cualquier duda que yo tenga como agente aduanero. No, recordemos que no está 100% el importador para indicarte, mira, quiero que me le haga examen previo a todas mis mercancías. Por ejemplo, si estoy importando aires acondicionados, hay una práctica, ¿verdad?, que se hace en Nicaragua bastante especial con los aire acondicionados. Me dice, ok, tengo dos series, tengo el aire evaporador y el condensador. Entonces, obviamente, esto debe de ir en el documento de la declaración aduanera, o comúnmente como le conoce la gente ordinariamente como póliza, y la declaración aduanera debe de ir tipificado la marca, el origen, número de serie, obviamente el valor de esta mercancía, en qué viene amparada. Y lo que hace el examen previo es desvanecer cualquier duda que yo pueda tener, tanto como en la inscripción de la mercancía, 1, y 2, tanto al momento en que yo vaya a realizar la declaración aduanera. ¿Por qué? Si la partida arancelaria del producto que estamos nosotros importando puede tener el producto una variación, se va a clasificar en otra partida, lo cual significa que la mercancía va a tener una variante al momento de, y digo al momento de nacionalizarla. Zamora, ¿cómo funciona, dice un escritor, Zamora, cómo funciona en la práctica el depósito de mercancía en los almacenes? Bueno, esto es simple y es sencillo. Funciona en dos formas. Yo traje mi mercancía, supongamos que la voy a traer vía marítima. La mercancía viene e ingresó a Puerto Corinto, ingresó por Puerto Cortés, o está ingresando por frontera de Peña Blanca. Al final puede ingresar por frontera Las Mánulas, que viene por Puerto Cortés. Y yo voy a destinar la mercancía a un almacén. ¿Cuál es el almacén que yo pueda escoger o dónde voy a escogerlo? Sencillo, el almacén que me dé una mejor tarifa. ¿Cómo trabajan los almacenes de depósito? Bueno, los almacenes de depósito trabajan en una vía muy especial. Primero, cuando son un importador, obviamente que ya mueves mercancías y tienes un buen volumen, te indica, te doy los 15 días libres. Los 15 días libres que te da un almacén fiscal en Nicaragua son bastante interesantes porque puedes jugarlo. Es decir, tenés 15 días para poder nacionalizar tu mercancía. Y yo tengo 15 días, no, tenés 14, porque cuando llega a tu día 15 y pasas a tu día 16, ya pagas el mes de almacenaje.
Ahora, ¿cómo te va a cobrar el almacén? Bueno, él puede cobrarte por metro cúbico, puede cobrarte una tarifa flat, es decir, una tarifa fija para el tipo de producto que está manejando en base al volumen, poder ver qué tipo de mercancía, qué es lo que vos estás importando y puedes negociarlo en dos formas. Uno, puedo solicitar un almacén fiscal si yo no tengo el dinero o obviamente el dinero para poder pagar los tributos, o me puedo quedar bajo la figura de, si tengo los impuestos para poderlos pagar, bajo la figura de la mercancía nacionalizada. Es decir, que el mismo almacén te puede brindar una extensión de ellos resguardo, una mercancía nacionalizada, y por lo consiguiente, esta mercancía está bajo el resguardo del almacén, o se la puede llevar a su propia bodega. Ahora, los almacenes de depósito, recordamos que están regulados por la Dirección General de Servicios Aduaneros, porque todas las mercancías que ingresan, obviamente, a un almacén, debe de generarse el registro de entrada y salida del almacén, conocido comúnmente como el documento RESA. En este documento RESA me va a indicar la fecha de ingreso, hora de ingreso, el medio de transporte que lo ingresó, me va a indicar el número de almacén donde está, en qué línea, quién es el consignatario, cuántos bultos tenemos que vienen parados en el documento de embarque, y por lo consiguiente lo más especial que casi no a todo importador le gusta. Y te dicen, bueno, yo tengo 20 días para poder nacionalizar mi mercancía. Bueno, realmente no tenemos 20 días, señores, y eso quiero que ustedes lo tengan muy claro. Lo que nosotros tenemos para poder nacionalizar una mercancía son 19 días. ¿Y por qué? Porque ya cuando llega a los 20 días prácticamente ya caíste en abandono. Pierdo la mercancía, si ingresé, si caí a los 20 días, no, pagar infracción administrativa, que son $100 por haber dejado caer en abandono la mercancía, y perfectamente la nacionalizáis y la pagás. Ahora, ¿qué tipo de régimen a mí me puede servir si yo tengo la mercancía y estoy importando y no tengo los impuestos? Más adelante vamos a ver esto. Ahora, punto 8. Clasifica las mercancías y determine las contribuciones a pagar y el documento a presentar conforme el régimen aduanero que se vaya a destinar. Tenemos una pregunta de Alicia de Cominexa. En la actualidad están sucediendo muchas anomalías de aduana. Un ejemplo, le dicen al importador que vinieron productos de más no reportados. El importador solicita la revisión de la mercancía para esto. Tenemos 72 horas, pero la aduana se toma 10 días para efectuar la revisión. El moraje por estos 10 días se lo cobran al importador. ¿Existe alguna base legal que se le cobre a la aduana este moraje por dejar pasar mucho tiempo y después de las 72 horas? Bueno, existe la base legal dentro de la parte aduanal que me indica que tengo 72 horas como Dirección General de Servicios Aduaneros para poder dar respuesta. 1. 2. ¿Qué sucede cuando yo no doy una respuesta como Dirección y Administración de Aduana? ¿Debido a qué? Primeramente debemos de tener claro, si la mercancía vino de más, para que la aduana pueda determinar que la mercancía vino de más, hay que verlo en dos elementos: mercancía ya nacionalizada, mercancía no nacionalizada. Me gustaría saber bajo qué figura esta mercancía puede ingresar, porque si tenemos que ya pagamos los impuestos, pero vinieron productos de más, yo le pregunto, ¿será que la mercancía que ustedes importaron le realizaron el examen previo? ¿Cuantificaron la cantidad verificaron su agencia aduanera o su agente aduanero envió a su gestor para que verificara cuánto era la cantidad de bultos que venía en esta mercancía? ¿Por qué no se justificaron? Y aquí suceden muchas interrogantes.
porque una cosa es bulto y otra cosa son pales cuando ustedes están importando. Quizá hubo una mala descripción en el documento de embarque, quizá hubo una mala descripción al momento de que el agente aduanero pudiera o el gestor aduanero pudiera verificar la mercancía. Tendríamos que ver bajo un punto puntual cuál sería en todo caso el problema que se está cometiendo. Ahora, si hay una base legal para yo decirle a la Dirección General de Aduana, mira, me atrasaste 7 días, anda a pagarme, créamelo, y se lo voy a decir. No hay en sí una base legal donde dice que la aduana está en su acto a poder resarcir de los daños y perjuicios ante el importador. Ahora, si la norma me dice tengo 3 días para poder cuantificar, ok, pero son 3 días hábiles. O sea, 3 días hábiles, estamos hablando que son de 6 a 8 días naturalmente hablando. Por lo consiguiente, en este caso, nosotros creemos que son 3 días, sí, pero 3 días hábiles o inhábiles. La ley me habla sobre días hábiles. Días hábiles son 8 horas. Eso corresponde a un día. Es la nueva norma o la nueva forma en que se está trabajando perdón, ante los procesos aduaneros, 1 y 2, te dice la ley, ok, son 3 días hábiles, de final, días normales, estamos hablando que son de 6 a 8 días. Puedes hacer un documento ante la Dirección General por daño y perjuicio, perfectamente. Si le puedo decir que lo va a ganar, pues le digo, ya a este momento creo que es muy imposible que se pueda ganar un recurso de esa magnitud debido al recorte de personal que han habido y debido a la aglomeración de trabajo que tiene cada uno de los importadores. A la aglomeración de importaciones que recibe la Dirección de Aduana. Alicia Borges Cabrera, de Cumimexa, otra consulta. Las comisiones bancarias por el equipo y los proveedores se pueden incluir en la liquidación de la póliza. ¿Qué elementos se deben de considerar en la liquidación final? Estimada Alicia, sí podemos ver este punto, pero en el próximo que vamos a tener de valoración aduanera, vamos a tocar qué es lo que vas a incluir. Obviamente sí tenés que incluir las comisiones bancarias por el pago, obviamente, a proveedores, y se puede incluir en el... Bueno, pedimos disculpas por un error técnico que tuvimos por acá. Bueno, Alicia, como te decía, usualmente las transferencias sobre pagos a proveedores, no conozco un importador que las incluya al momento de liquidar su declaración de importación. 1. 2, si realmente pudiera ser que se pueda agregar dentro del proceso de liquidación, creo que sería lo correcto en base a la ley de valoración aduanera, porque todo es parte o de la base imponible que vas a tomar el costo de tu mercancía, o sea, cuáles son los costos correlacionados a tu producto. Aparte de esto, el flete o el transporte. Y en el dado que aplique seguro. Pero este punto lo vamos a ahondar más sobre los aspectos de valoración en el próximo curso que vamos a tener. Tengo a Yubelka González. En la actualidad se exige el examen previo. Si se rompen los marchasmos, se debe realizar un nuevo documento con el número del nuevo marchasmo, sí o no, y por qué. Ok, Yubelka. En la actualidad se exige el examen previo. Bueno, el examen previo, dejo algo muy claro, nadie lo exige. La autoridad aduanera no te exige un examen previo. Por eso se llama y te indica que es una ley de autodespacho aduanero. Es decir, si yo quiero hacer el examen previo, lo hago, y si no, pues no lo hago, no pasa nada. Para mí como importador, ok, si no lo hace, ya sabes que si la Dirección General de Servicios Aduaneros encuentra en determinado momento que la mercancía hay 200 bultos de más, 50 bultos de más o 50 bultos menos, o que las características no coinciden con el documento de embarque, o que venimos y tenemos que el marchasmo se rompió. La ley te dice claramente que
Cuando se rompe el marchasmo, debe de ser, primero, en qué sentido me lo puedo visualizar. Si la dirección de aduana identifica un marchasmo, o sea, que viene violado, viene con incidencia, ahí hay un grave problema. El primer problema que tenemos es que te van a multar. 1, van a retener la unidad. 2, 3, no le van a permitir que cancele manifiesto tu conductor. 4, va a aplicar una bonita multa de nada más y nada menos de $1000. Ahora, ¿cuándo se rompe el marchasmo o se daña el marchasmo? Depende, si el marchasmo se está dañando dentro de la zona primaria, es decir, estoy despachando en puerto y en puerto se me dañó el marchasmo, yo solicito por medio de un documento, por medio de mi agencia aduanera, ante la Dirección General de Servicios Aduaneros, que me permita hacer el cambio de marchasmo. 1, para evitarme la multa. 2, para que se razone en el documento, en el documento de la DUCA, poder razonar el cambio de marchasmo. Entonces, sí se puede hacer perfectamente, lo podemos razonar y no vamos a tener ninguna incidencia. Tenemos otra pregunta por acá. Don Roberto Medrano, buenos días. Una consulta con respecto a las mercancías que no son retiradas en el plazo establecido. ¿Qué sucede? Bueno, el plazo establecido para retirar una mercancía están en 2 modalidades. Una, sobre la importación temporal, es decir, que la ley me permite poder tener 20 días la mercancía en un almacén y no la nacionalicé. En este punto tenés que pagar la infracción administrativa para poder solicitar, para poder pagar el abandono de la infracción, que son $100. Esto lo hace obviamente por medio de la agencia aduanera. Segundo, si la mercancía pasa de los 20 días y usted no pagó, no lo va a pagar, tiene 2 opciones. Existe el abandono tácito y el abandono voluntario. El abandono tácito es aquel que se da cuando ya excedió el tiempo permitido por la autoridad aduanera para poder destinar a un régimen de importación la mercancía. Puede ser bajo el régimen, el depósito aduanero y o el régimen definitivo y no lo hiciste, procedes a realizar nada más y nada menos que una carta para ser voluntario, tomados señores de la Dirección General de Servicios Aduaneros, por este medio, en base a que yo no tengo los impuestos X y Z, por ejemplo, para pagar, renuncio totalmente a la mercancía que estoy importando. Mark Beard. Si importar mercancía como persona natural es para uso y consumo propio, tengo. Sí podés importar mercancía como persona natural. Eso está perfectamente autorizado. Pero tengo entendido que no puede ser para fines de comercio nacional. Quedo con esa duda. Es sencillo. Si nosotros venimos y traemos, un ejemplo, 2, 3 celulares, no pasa nada, o sea, estoy tranquilo, no hay ningún problema. No lo voy a determinar como un uso comercial, pero si yo traigo 12 unidades y traigo, supongamos, camisa estilo polo y traigo 6 unidades de una, 6 de otra y deseo 5 colores, ya la Dirección General de Servicios Aduaneros no lo va a determinar en ningún momento como un uso personal, lo va a determinar por lógica como un uso comercial. Eso hay que tener, pues, obviamente, mucho cuidado. Sigamos, tengo otra pregunta. Mirelli Giovanna. El riesgo de realizar la certificación para despacho aduanero es alta. Lo digo como aporte y no como una pregunta. Ingrid Blandón. Si al realizar examen previo se identifican errores en el embalaje, ¿hay alguna forma de evitar la multa? Bueno, errores en el embalaje es una cosa y error en serie de la mercancía es otra. O sea, hay que poder definir en este caso, Ingrid. ¿Por qué? Si la mercancía no coincide en cierto número de serie, obviamente, antes de presentar la declaración aduanera en módulo, puedes hacer las correcciones pertinentes. Oscar Oliver, Flay Centeno. Buen día, me gustaría que nos explique la declaración de oficio con el recauca. No se habla mucho de esta figura cuando la DGA tiene facultad para elaborar una declaración de oficio.
Recordemos que la declaración de oficio prácticamente se da para las personas que vienen fuera del país o traen o le mandan cierta mercancía del extranjero. Ahora, ¿por qué se llama declaración de oficio? Porque con la misma mercancía que vos estás importando o que te está mandando tu amigo, tu mamá, tu familiar del extranjero, con tu cédula vos bonificás. Tenés derecho cada 6 meses a una bonificación de $500, al año son $1000 por cada persona. Es decir, yo tengo $1000, usted tiene $1000, pero tiene $500 parciales cada 6 meses. Ah, pero es que la aduana me valoró muy alta la mercancía. Bueno, tenés que ver 2 cosas. Uno, son productos nuevos, son usados. Ahora, la mercancía que te la está enviando tiene un grado es un familiar tuyo. O sea, hay muchos elementos que se tienen que ir viendo. Seguimos en el punto 9. Formula la declaración de mercancía en el sistema del Sidonia Word. Bueno, esto se formula nada más ingresando datos para poder realizar la declaración de importación, el despacho aduanero. El sistema valida obviamente la información que se ha proporcionado en la solicitud, se da la impresión y posteriormente se presenta ante el módulo de aduana al distinto régimen que haya indicado el importador. Tenemos la referencia legal, el artículo 83 del CAUCA, el RECAUCA, el 334 del reglamento y el artículo 26 de la ley de autodespacho 265. Ok, el agente aduanero, bueno, ya habíamos visto este punto, creo que ya me había adelantado un poco. Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿en qué caso, dentro de las preguntas que han estado haciendo, no se admitirán enmendaduras y anotaciones que alteren los datos originales a que se refiere el valor aduanero en la factura comercial original? Así como los documentos señalados en el artículo 8, numeral 2 y el artículo 16, numeral 1, literal B, ambos de la ley 265 del autodespacho deben ser presentados en el idioma español, según el artículo 70 del RECAUCA, y debidamente traducido en el cuerpo de la factura comercial. Es decir, traje mi factura comercial, Sound Computer, yo voy a poner obviamente computadora. Si vine y traje ventanas, ¿cómo podríamos decir ventanas? Pues obviamente voy a ponerle Windows. Eso va a determinar simplemente una traducción. ¿El incumplimiento se constituye infracción aduanera y será de objeto de multa? Claro que sí, porque recordemos que nuestro idioma oficial en Nicaragua es el español, o mejor dicho, castellano, y por lo consiguiente vamos a tener pues, complicaciones, porque en Nicaragua no se caracteriza en ningún momento por ser un estado bilingüe, o que se pueda utilizar el inglés igualmente como segundo idioma, pero oficial. Por lo consiguiente, los documentos tienen que estar en español. Seguimos. Esto ya lo que le estábamos hablando, el reporte de entrada y salida del almacén es cuando el despacho se ha efectuado en retiros parciales. En el original de RESA se presentará con la última declaración y los retiros parciales de bulto serán anotados por el agente aduanero en el RESA original, indicando el número de declaración aduanera que corresponde, debiendo presentarse en la declaración aduanera que ampare los retiros parciales. Ok, existe un documento de RESA. En este documento de RESA madre y por lo consiguiente la declaración aduanera inicial me indica que vinieron 5.500, 8.000 bultos. Vamos a poner 8.000 bultos. Dentro de estos 8.000 bultos significa yo no tengo los impuestos para poder cancelar esta mercancía en este momento y por lo consiguiente necesito hacer retiros parciales de la mercancía. Estos retiros parciales que voy a realizar de las mercancías voy a irlo haciendo obviamente en base a la medida que se vaya desarrollando mis ventas. Pero
¿Cómo hago para no sacar toda la mercancía y saco obviamente 500 bultos, que son los que necesito, 400 o 200? Vas realizando una declaración, se le llama la inicial, la pleca 0, después tenés pleca 1, después vas realizando el mismo número de declaración, pleca 2, pleca 3, si haces 15 declaraciones hasta que llega a la pleca 15. Ahora, ¿qué es lo que va a indicar pleca 1, pleca 2? Que viene desmembrándose las salidas parciales de la declaración inicial. Me explico, de tu pleca 0. Ahora, ¿esto para qué? Para control sistemático de la Dirección General de Servicio Aduanero y por lo consiguiente para el control sistemático del almacén. Ahora, el control de los saldos de los bultos en la bodega y en los retiros parciales es responsabilidad del depositario. En este caso, las mercancías que usted ingrese a un almacén y va a retirar 500 bultos, es su responsabilidad pagar los tributos, es su responsabilidad llevar un control. Pero profesor Leiser, disculpe, esta mercancía que se está importando, perdón, o que está en el almacén, la FICE, vamos a poner un nombre, o al de casa, cualquier otro almacén que ustedes consideren pertinente, me hicieron falta 50 bultos, no están, ojo, cuando usted paga el almacenaje de una mercancía de la misma forma, va pagando un seguro. Por lo consiguiente, el almacén donde usted dejó su mercancía bajo el depósito aduanero de la mercancía, depósito temporal, el depósito aduanero, va a tener que resarcir los daños, porque esa mercancía se perdió dentro de un almacén y esa mercancía tiene que pagar un tributo. Tiene que haber una notificación ante el módulo que esté, el módulo de aduana que esté prácticamente supervisando, fiscalizando ese almacén. Se me perdieron 100 bultos en el almacén y el almacén dice que no sabe. Él no sabe, eso es una respuesta muy ambigua. Antonio Sandino, ¿qué impuestos están obligados a pagar las asociaciones sin fines de lucro que requieren realizar alguna importación? Bueno, Antonio, esta es una pregunta muy general. ¿Qué impuestos están obligados a pagar las asociaciones? Si mal no recuerdo, hay que ver dentro de sus asociaciones si pueden grabar el IVA, pero hay que ver qué tipo de producto, porque es una pregunta muy general. Si nosotros venimos y decimos, voy a importar mascarilla, ok, es mascarillas quirúrgica o no quirúrgica. La no quirúrgica vas a grabar IVA, vas a pagar el 15%, y si no es quirúrgica, pues están exentas. Entonces, eso, lo que determina el impuesto a pagar de las mercancías es, obviamente, si vos sos exento, si tenés si tu asociación está exenta y autorizada por el Ministerio de Gobernación y por lo consiguiente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para no pagar el IVA. Entonces tenés una exoneración, tenés aprobada, la tenés habilitada. Esto es lo que va a hacer prácticamente el fin para poder decir, ok, sí, tengo aprobada la excepción del pago del 15% de IVA de importación. Pero el derecho nacional a una importación estoy exento. No, tenés que pagarlo, en el dado caso que indique lo contrario. El impuesto selectivo de consumo de la importación, ¿estoy exento? No, tenés que pagarlo en caso que indique lo contrario. Y aquí entramos con algo muy, muy interesante. Y digo muy interesante porque es el pago de las obligaciones tributarias. Según la ley de autodespacho 265, en su artículo 26, indica claramente que el pago de las obligaciones tributarias se efectuará en los bancos e instituciones financieras autorizadas por la Dirección General de Aduana en el plazo máximo de 3 días antes de la importación de la exportación, según el caso. Y por lo consiguiente, se va a ir o se va a realizar al tipo de cambio oficial de la moneda. Personas a quienes corresponde efectuar la determinación de la obligación tributaria aduanera. En cuanto al pago de los tributos que se vayan a realizar por
dicha importación. En este caso, como regla general, corresponde al declarante y su representante bajo el sistema de autodeterminación a realizar la determinación de la obligación tributaria. En todo caso, a mi agente aduanero. ¿Por qué mi agente aduanero? Porque cuando yo estoy importando un determinado bien, me indica en qué partida arancelaria voy a clasificar mi mercancía. Uno, si soy una iglesia y estoy importando equipos de sonido, debo tener claro si como asociación obviamente, ¿verdad?, como iglesia, estoy autorizado ante el Ministerio de Gobernación de la exención de impuestos, tributos, que se vaya a realizar a través de una importación. Si el Ministerio de Gobernación estoy habilitado y yo importo esta mercancía, posteriormente no es que, ok, yo estoy exento de impuestos. No, señores. Esto se manda una vez que usted ingresa a la importación, se manda, se sube en el Modexo, que es el módulo de exoneraciones con el que se trabaja en el sistema aduanero, para poder subir la solicitud de exoneración ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que por lo consiguiente es el que va a autorizar la exoneración o la denegación. ¿Cuánto tiempo me puede tomar? Actualmente está tomando de 2 a 3 días. Ahora, ¿quién es el que debe de realizar esta exoneración? ¿Soy yo como importador? No, es su representante legal, es su agente aduanero acreditado ante la Dirección General de Servicios Aduaneros y por lo consiguiente que al final funge como fiador solidario. ¿Y por qué digo fiador solidario? Porque aquí hay algo que deben de tener muy claro cada uno de los importadores, que cuando nosotros tenemos nuestro representante legal o nuestra agencia aduanera y lo delegamos a ellos para que realicen nuestras gestiones, tenemos una vía muy interesante y bastante peligrosa. ¿En qué sentido peligrosa? Si nuestro agente aduanero comete un error, va a repercutir en cierto sentido sobre nosotros. Profesor Leiser, ¿qué tipo de error puede repercutir un agente aduanero? Una mala clasificación arancelaria, que sea que en su momento lo determine en base al módulo de riesgo de la Dirección General de Servicios Aduaneros o dentro del plazo de los 4 años que tiene la Dirección General de Ingresos para poder, o la Dirección General de Servicios Aduaneros, para poderte indicar claramente que no me pagaste un determinado tributo. Ahora, si esto en qué va a depender, va a depender obviamente en la parte de la clasificación arancelaria que vaya registrado. Joelka González, me gustaría saber en el caso del difunto ejemplo, murió un familiar en España, ¿cómo se daría este proceso? Cuando a usted se le muere, Joelka, voy a hacer un paréntesis, cuando a usted se le muere un familiar, inicialmente debe realizar todos los procedimientos para poder proceder ante la embajada de Nicaragua, obviamente en España, y que se le dé el autorizado para poder exportar, en todo caso, a su familiar. Esto usualmente no lo hacen las compañías, por así decirlo, de cargas, en este caso, digamos, un consolidador de carga, no, esto no lo hacen, usualmente lo mueven aéreo, y por lo consiguiente tiene que tener, primero, obviamente, el acta de difunción en el país de origen. Segundo, obviamente, si usted es su representante, en todo caso, y usted es su familiar, su papá o hermano o un familiar X, y lo va a traer a España, de España a Nicaragua, debe hacer los trámites correspondientes ante la embajada para que el embajador le permita realizar ese trámite, porque son trámites especiales. Una vez llegando a Nicaragua, llega al aeropuerto y por lo consiguiente el mismo día que llega lo entregan. O sea, porque se supone que viene obviamente lo van a velar nuevamente, lo van a enterrar posteriormente y es un proceso más que todo de la embajada de Nicaragua en España y asimismo de la Cancillería en Nicaragua para poder certificar y por ende la inscripción y los permisos que se tiene que hacer ante
las autoridades correspondientes de Nicaragua. Ok, siguiendo con el punto de la obligación tributaria. Ahora, dentro de ello existen los plazos de los medios de la extinción de la obligación tributaria aduanera, según el artículo 58 del Cauca, que la obligación tributaria aduanera se extingue por los medios siguientes: pago sin perjuicio de los posibles ajustes que puedan realizarse con ocasión de verificación de la obligación tributaria, llámese compensación o prescripción. Aceptación del abandono voluntario de mercancías. ¿Qué perjuicio hay? Como me preguntaban anteriormente, si hay un abandono de mercancía, ninguno, porque obviamente usted agarra la mercancía y se la deja a la Dirección General de Servicios Aduaneros para que ellos la subasten. O sea, hay una subasta a lo interno de la Dirección General de Servicios de Aduanas. Cuando digo a lo interno, es que la Dirección General de Servicios de Aduanas pone, obviamente, en subasta. No es que lo quede entre ellos, señores, no. Ni que tampoco se vaya a hacer como que hubo un señor ahí de la costa atlántica, si mal no recuerdo, ingresó en una camioneta Mercedes-Benz, tenía que pagar una buena cantidad de impuestos, obviamente, un vehículo de lujo, y lo que hizo fue, dentro de la Dirección General de Aduana, hizo pegarle fuego. Aquí ya la quemé, se extinguió la obligación tributaria. No, señor, no se extingue la obligación tributaria, sigue permanente y por lo consiguiente tiene que pagarlos. O sea, es como que yo agarré un vehículo y dije, le voy a quebrar los vidrios dentro de un almacén y ahí ya no pago los tributos los vas a pagar siempre. Aparte de esto, tenemos que, el servicio aduanero tiene la facultad para exigir de los tributos que se hubieran dejado de percibir. Es decir, yo importé un determinado producto en tal fecha y en esta fecha que yo importé este producto, digamos que lo dice el tipo de cambio 3405 y la aduana se da cuenta 2, 3 años después y está en el 38010 y va obviamente a cobrar los intereses que se den en base a los derechos dejados de pagar o los intereses que se hayan obviamente generados desde el momento en que ustedes realizaron la declaración. Esto hay que tener mucho cuidado porque hay que tener muy en cuenta que ahora está penalizado, según el artículo de la ley 641 del Código Penal, el artículo 303 al 309 indica claramente cuáles van a ser las sanciones. Anteriormente tenía su ley de defraudación de defraudación aduanera, esa ley fue abolida con el nuevo Código Penal. Y ahora está esta parte contemplada en el artículo 6, en la ley 641 del Código Penal y por lo consiguiente su artículo 303 al 311. Ok, seguimos, depósito aduanero. Es el almacenamiento temporal de mercancía. Este punto ya lo habíamos abordado. Me habían hablado un poco sobre el embalaje. Las mercancías que están bajo control aduanero en el depósito aduanero podrán ser de objeto de las manipulaciones siguientes: consolidación o desconsolidación, división y clasificación de bultos, obviamente para poder cuantificar el empaque, el desempaque y el reempaque. Se puede hacer perfectamente el embalaje, el marcado y remarcado de etiquetas, como lo conocen en la aduana aérea, de los labels, y la colocación de leyenda de información comercial, o sea, de quién pertenece, cuántos bultos, qué tipo de mercancía, cuándo ingresó, bajo qué modalidad está, o cualquier otra actividad. Ojo, esto obviamente se puede realizar bajo la autorización de la Dirección General de Servicios Aduaneros. No puede un importador decir, yo soy el dueño de la mercancía, entro al almacén y le voy a poner lo que yo quiera. No, señor, debe de ir autorizado por medio de su agencia aduanera. El gestor debe proceder a realizar, obviamente, lo que está indicando. Recordemos que para ingresar a un almacén de depósito debemos de estar acreditados ante la Dirección General de Servicios Aduaneros. Hablábamos del artículo 283 del plazo de depósito temporal. Las mercancías, obviamente, en este caso, tienen 20 días. Realmente le digo, no cuente con los 20 días, cuente con los 19. ¿Por qué?
porque con 20 días ya estamos, como decimos, tallados. Y hay que tener dos cosas muy importantes. Uno, ¿cuáles son 20 días que hábiles o inhábiles? Porque lo que es bueno para el ganso no es para la gansa, dice un buen refrán nicaragüense. Entonces, tengamos algo muy claro. Si mi mercancía ingresa por la vía aérea, los días son de corrido. Si la mercancía ingresa por la aduana terrestre, mi día sábado y domingo se computa como un solo día. Por lo consiguiente, el sábado y domingo se computa como un solo día. Debo de tener claramente cuándo fue que ingresó mi mercancía y a partir de, porque un momento, una cosa es que la mercancía inicie el tránsito y otra cosa es que la mercancía ya tenga un resen firme. El resen firme es el que me indica qué fecha ingresó la mercancía y por lo consiguiente, computando de los plazos, yo voy a determinar dentro de los 19 días cuándo, a qué régimen voy a someter la mercancía. La voy a someter a un depósito aduanero de mercancía o lo voy a someter al régimen de importación definitivo. Los plazos de permanencia de las mercancías en los depósitos aduaneros usualmente son, obviamente la ley dice 20 días, yo le digo tomen 19. ¿Qué es lo que pasa después? Vencido el plazo, hay una infracción, como le decía anteriormente, de la Dirección General de Servicios Aduaneros por $100. Existen dos tipos de abandono, el abandono tácito y voluntario. El voluntario es donde yo, por mediante una carta, cedo todos los derechos, mi mercancía, a la Dirección General de Servicios Aduaneros. En el segundo está en que la mercancía ingresó, yo nunca me pronuncié, nunca indiqué qué agencia aduanera lo iba a atender y lo dejé simple y sencillamente al punto de a disposición de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Ahora, las causales y plazo del abandono de las mercancías. Según en referencia al artículo 281, 283 del Recauca, el 492 y 604 del Recauca, el 281 y 283 es del Cauca y su reglamento, el 492 y 604. Plazo para el depósito temporal de las mercancías. Podrán permanecer en depósito temporal durante el plazo máximo de 20 días, contados a partir de la fecha de finalización de descarga del buque o aeronave. En el caso de tráfico terrestre, el arribo del medio de transporte, transcurrido este plazo sin que las mercancías sean destinadas a un régimen u operación aduanera, se considerarán abandonadas. Entonces, ¿qué significa? Mi nacimiento de la obligación tributaria aduanera al momento de importar este bien está dentro de mis 20 días. Si dentro de esos 20 días yo no me pronuncié y pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y no me interesó porque la aduana me está cobrando muy caro, porque yo traje un vehículo que me costó en Estados Unidos $3,000 y aquí me están cobrando $7,000 de impuestos, son unos ladrones, prefiero perder $3,000 que $7,000 y comienza el importador a comenzar a decir no me interesa esta carga, pues entonces la deja a potestad de la Dirección de Aduana. Yo siempre digo claramente, cuando ustedes estén importando, vayan a importar un vehículo, primero asesórese, primero encargue, primero asesórese en todo el sentido y obviamente determine una agencia que le pueda brindar todo el servicio desde la recolecta del vehículo, desde el punto de vista desde origen, así mismo como en Nicaragua, que le pueda brindar el trámite y por lo consiguiente el servicio aduanero. Entonces, bueno, pues seguimos con lo que estamos en las causales del abandono. Ahora, me estaban consultando según los faltantes y sobrantes. Si en el proceso de descarga se detectan faltantes o sobrantes respecto del manifiesto, el transportista deberá justificar tal circunstancia en el plazo que establezca el reglamento. Según el artículo 69, en el caso de faltante que no se justifique debida y oportunamente, se establecerán las responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes.
Posteriormente me manda el artículo 261 del Recauca, plazo para la justificación del faltante y sobrante. Los faltantes y sobrantes de mercancía en relación con la cantidad consignada en el manifiesto de carga, o llámese BL, o llámese guía aérea, deberían justificarse dentro del plazo máximo de 15 días. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente de la finalización del cargo, es decir, al final que ya me entregaron mi reza, al final que ya tengo el registro de entrada y salida del almacén, al final que me dicen eran 145 bultos, no 180, o eran 180 y vos trajiste 250, un ejemplo, ¿verdad? Hay que razonarlo antes, o sea, tengo 15 días para poder solicitar una explicación a mi proveedor o para poder darle una justificación clara, precisa y concisa a la Dirección General de Servicio Aduanero y que por lo consiguiente me permita nacionalizar el excedente o que me permita justificar el faltante. ¿Tenemos preguntas? No, por el momento. Posteriormente tenemos la mercancía faltante. Los responsables a justificar o faltante o sobrante, los responsables a justificar el transportista o su representante legal en el puerto de carga o descarga, el exportador o embarcador a través de su representante en el país de desembarque. Cuando el transportista haya recibido los contenedores cerrados y con los dispositivos de seguridad, inciso C, el consolidador, es decir, Laser Cargo Logistics, estará, obviamente, será la empresa que va a justificar ante la Dirección General de Servicio Aduanero el excedente de la carga o el faltante. La empresa de entrega rápida ocurre. El consignatario cuando sea el que realizó el envío y el transportista haya recibido los contenedores cerrados. En ese caso, no hay ningún problema. Ahora, debemos de tener algo muy claro. Esta situación de faltante no solamente se dan en Origen, se dan en Puerto Corinto, se dan en Peña Blanca, se dan en Guasable. ¿Qué sucede? Supongamos, y no supongo, porque es lo que es, y lo que es lo que se tiene que hablar, como decimos. Salió el contenedor de Puerto Corinto a Managua, amparándose, vamos a poner 500 cajas de X producto. Al llegar al almacén en Managua, llegaron 400. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? Sencillo, se bajaron 100 bultos, ok, pero ¿cómo voy a identificar yo los 100 bultos? ¿Se bajaron o no, o se descargaron o no se descargaron? ¿Cómo voy a verificar que esa mercancía o que el transportista no tuvo ninguna incidencia? Profesor, pero si venía el mismo precinto que venía consignado en el documento de embarque fue el que llegó a puerto. Sí, señores, entren a YouTube, en YouTube está todo, miren cómo realmente quitan las puertas de los contenedores sin ni siquiera rayar en ningún momento, el precinto aduanero. O sea, hay unas máquinas especiales, te descargaron 100 bultos y por lo consiguiente, estos 100 bultos que te descargaron, llegaste al almacén, llegó la agencia aduanera y te indica, ¿sabes qué? Voy a nacionalizar a bordo. Mira, dámelo todo por entregado, ok. Habló el de la agencia aduanera, habló con el del almacén, el almacén vino, le firmó el manifiesto, la DUCA, que todo ok, canceló el manifiesto de carga, simple y sencillamente saca el transportista. En ese momento se exime de cualquier responsabilidad, pero en ningún momento se dan cuenta que hasta que llega la mercancía en almacén, como nacionalizaron a bordo, se dan cuenta que hay un faltante. ¿Cómo vas a justificar este faltante? ¿Cómo vas a decirle al transportista, usted me robó? O a la empresa que contrataste para que te hiciera el movimiento de Corinto Managua. Mira, me hicieron falta 100 cajas, pero espérate, aquí tengo el recibido de la dirección de aduana, donde dice que la mercancía llegó completa. Ah, sí, pero es que lo que pasa es que yo era amigo de Pedro, y Pedro vino, como Juan era el gestor, y firmaron y no hubo ningún inconveniente. Señores, nunca permitan ustedes como importadores que la mercancía se le den
todas por OK, es decir, que están completamente el 100% de la mercancía, porque al momento, un ejemplo, mi empresa mueve carga de varios países, igualmente acá de Nicaragua. ¿Qué sucede? Si a mí viene el gestor, la dirección de aduana y mi transportista por X y motivo fue un corrupto y bajó de 100 cajas, pero ante la Dirección General de Aduanas se canceló el manifiesto de carga correctamente, jurídicamente y legalmente, como transportista yo no tengo ningún problema, porque la firma y el sello de la cancelación y obviamente donde muere el tránsito de mi unidad la firmó la Dirección General de Servicio Aduanero. Allí se me exime de cualquier responsabilidad y por lo consiguiente yo les indico a ustedes, no permitan que esto suceda porque al momento que sucede es un arma de doble filo. Es que mi gestor lo hizo porque era más rápido. No, ni más rápido ni más lento. Las cosas se hacen bajo procedimientos como son. Prefiero pagar un demoraje de $150 por día a venir y a pagar y a perder $20,000, $30,000 de que me hace falta en mi mercancía. Porque al final, perder porque la Dirección General del Servicio Aduanero va a grabar en base a tu documento. Uno, si detecta el error, te va a retener la mercancía, te va a someter sobre una investigación porque tenés que justificar ese faltante. Y al final, lo que vas a quedarte es prácticamente con mermaciones, obviamente, a tus ganancias, y al final, al momento que vos le querrás indicar al transportista, pagame, te va a decir, mira, aquí está mi documento, y vengo yo, le digo al conductor, mira, vos te robaste 100 cajas de X producto, demuéstrame, aquí está la aduana donde me recibió todo OK. Entonces, debemos de tener claramente y saber que esta es una práctica totalmente muy inviable en todo el sentido de la palabra. Ahora, las justificaciones faltantes deben de cumplir ciertos requisitos y dentro de ella debe de haber la justificación de que las mercancías faltantes deberán demostrarse según el artículo 263 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Cauca, que no fueron cargadas en el medio de transporte. Fueron perdidas o destruidas durante el viaje, que fueron descargadas por error en un lugar distinto al manifestado. O sea, hay una serie de elementos que yo puedo argumentar ante la Dirección General de Servicio Aduanero para que no me cobre, obviamente, unos impuestos de una mercancía que no ha ingresado. Es por eso que la ley te da 15 días y en base al artículo 60 del Cauca, te manda también que puedes justificar los sobrantes. Si en el proceso de descarga se detecta faltante o sobrante, obviamente podrán ser manifestados bajo una carta explicativa, indicando prácticamente los elementos anteriores no fueron cargadas y por qué. Obviamente debe haber un razonamiento de la contraparte, tanto de tu consolidador de carga, tanto de la naviera, etcétera. Bueno, creo que ya llegamos a las 11:40. Ya prácticamente hemos llegado al final. Estas diapositivas las podemos compartir. Van a estar en el portal. Se está compartiendo el enlace. OK, se está compartiendo el enlace. Ah, perfecto. Ahí las pueden descargar ustedes. Y si hay algunas consultas, pues, o alguna pregunta, estoy a la orden. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, señores, yo les agradezco por su tiempo, muy valioso. Espero que pronto hagamos una presentación, obviamente que sea un poco más extendida, pero agradezco la participación de cada uno. Sé que es un tema bastante polémico, bastante confuso para muchos que no manejan la parte aduanera. Y bueno, ahí tienen cualquier cosa, mi número de teléfono también ahí lo tienen y con mucho gusto me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden contactar por las distintas redes. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco a cada uno. Espero
haber ahondado. El tiempo es muy poco y esto obviamente se hace más con la práctica que lo oral que hemos estado haciendo, pero agradezco infinitamente a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, y gracias por haber estado con nosotros. Saludos cordiales y un abrazo a todos.